Ya arrancó, profe, es que todavía no me veo. Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les damos la bienvenida a esta segunda jornada de nuestro primer Congreso Internacional de Entrenamiento Deportivo, Pedagogía y Administración, cuarto coloquio de práctica deportiva. La Fundación Universitaria del Área Andina, desde la Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte, en cabeza del programa de entrenamiento deportivo, esperamos que disfruten y exploten este espacio académico en pro del aprendizaje. Para iniciar esta jornada, los invitamos a acomodarse y prepararse para nuestro primer ponente. En esta sala, la sala 2, el día de hoy, con la ponencia ¿de qué hablamos cuando hablamos de integridad en el deporte? Para ello, le damos la bienvenida a Mauricio Hernández Londoño, académico. Aquí lo estamos esperando. A continuación, su ponencia. Liliana, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Quiero confirmar que pueden ver mi pantalla y vamos a empezar entonces. Sí, señor. Sí, Sí, adelante. eso, ayúdame Compártela. confirmando, por favor. Ahí ya se ve. Listo, Liliana. Entonces, empezamos el cronómetro ya. Listo, sí, señor. Vale, muchísimas gracias. Bien, el asunto, yo voy a hablar de integridad en un congreso de entrenamiento deportivo y voy a hablar de la integridad como un problema y lo voy a presentar desde 4 perspectivas. Hay muchas más, pero me voy a enfocar en 4. La primera es que la integridad no está definida aún. Quienes están encargados de velar por la integridad en el deporte, como la WADA, como la Comisión de Ética del Comité Olímpico Internacional, como las comisiones de éticas de las organizaciones deportivas, no la definen directamente y si lo hacen, cuando lo hacen, tienen los siguientes problemas. Son definiciones imprecisas, superficiales, contrafactuales y vacías. ¿Qué significa esto? Que cuando ellos van a hablar de integridad o se limitan a hablar de la integridad en la competencia o lo hacen desde la presión que ejercen las casas de las apuestas deportivas y terminan por desconocer el concepto de la integridad. Entonces, es un problema, primero, porque no está definido y segundo, porque cuando intentan acercarse a una definición, las definiciones cometen estos errores de ser imprecisas, superficiales, contrafactuales y vacías. El segundo problema es una falta de credibilidad en el deporte. Y esta falta de credibilidad abarca por lo menos 3 problemas. El primero es que los dirigentes deportivos se sienten muy cómodos poniendo los ojos sobre los temas de integridad en los deportistas, mientras ellos hacen actividades a discreción o de manera opaca. Uno de los casos recientes y que va a seguir sonando por muchos años es FIFA Gate en el año 2015. No es el único ni es el último, pero es uno de los casos que marcaron un hito en la historia de la integridad deportiva. Lo segundo es un fenómeno eh, global que nos toca a todos y es el fenómeno de los eSports. Yo no sé cuántos de los entrenadores que tenemos acá son entrenadores o preparadores físicos de eSports, pero yo como académico y estudioso del deporte considero que los eSports son juegos y no son deporte. Todos los deportes son juegos, pero no todos los juegos son deportes, y ese es el caso de los eSports. Adicional al fenómeno de los eSports, tenemos el fenómeno del match fixing. El problema
existencial y crítico con el match fixing o el arreglo de competencias deportivas es que los deportistas no están esforzándose, no hacen trampa para ganar, como ha ocurrido hasta los últimos tiempos, como ha ocurrido siempre. El deporte tiene corrupción desde que existe el deporte. El problema con el arreglo de competencias deportivas es que se engaña para perder y se defrauda con esto la confianza del público, la confianza de los dirigentes, la confianza de todo el mundo. El deporte profesional en Asia está enterrado completamente por este fenómeno del match fixing. Yo los invito a buscar este libro, está traducido a más de 25 idiomas y pronto estará en formato de serie de Netflix, que será mucho más interesante. Pues les recomiendo que lo lean. El tercer fenómeno es la respuesta de la industria. ¿Cuál ha sido la respuesta de las organizaciones deportivas frente a las demandas, a las denuncias por corrupción en el deporte? Ha sido la de desconocer el problema o de eliminar el mensajero. ¿Qué significa eliminar el mensajero? Que cuando aparece un denunciante o una persona que exige sus derechos en el marco de una organización que se supone promueve valores como las organizaciones deportivas, los ejemplos históricos nos han mostrado que los denunciantes terminan huyendo o terminan escapando porque sus vidas corren peligro o porque el sistema los elimina y los saca. Y esta imagen, ¿qué tiene que ver con el ejemplo? El ejemplo de una fábrica de salchichas. Si una persona denuncia que hay unas salchichas tóxicas que pueden dañar la salud de las personas, lo que ha hecho la dirigencia deportiva ha sido acabar con el denunciante y no investigar cuál es el problema con mi producto. Por eso la imagen que parece fuerte. Hay otro elemento fundamental y es el cuarto, y es la cooptación del debate. ¿Y qué significa la cooptación del debate? Nada más y nada menos que tener gobiernos autoritarios y autócratas como China, Rusia, Qatar y Emiratos, patrocinando clubes deportivos, organizaciones deportivas, eventos de eSports y lo peor de todo, ONGs encargadas de la integridad en el deporte. ¿Cuál creen ustedes que va a ser el resultado de una investigación liderada por una ONG global que está patrocinada por Qatar ante las denuncias de abusos a derechos humanos y ante las denuncias por la falta de respeto a la libertad y de las comunidades LGBTI? A esto es a lo que se le ha llamado la cooptación del debate, pero no cerremos aquí el asunto. Y esta es la última de las razones por las cuales la integridad es un problema. El profesor Steven Samson de la Universidad de Lund en Suecia dice que a partir del año 1993, uno de los directores del Banco Mundial se retiró y le dijo a sus amigos de otros gobiernos y le dijo a los amigos de la cooperación internacional, vamos a fundar una organización que se encargue de velar por la integridad y por la transparencia a nivel de administración pública. Y esa organización se va a llamar la Transparencia Internacional. Transparencia Internacional nace en 1993 con un presupuesto mayor a los 10 millones de dólares para liderar la lucha contra la corrupción en todo el mundo. Esto ha traído lo que Samson llama la industria de la integridad. Y uno de los problemas de que la integridad se convierta en una industria, entre otros, es que se estandariza el debate, se unifican todas las voces, se elimina cualquier forma diferente de lucha, el discurso anticorrupción es cooptado por unas élites que conforman otras ONGs y que consiguen contratos con el Estado o con cooperación internacional y terminan capturando, terminan cooptando lo que se dice y lo que se debe decir. Tanto así que hay manuales
de prensa para decir qué y cómo manifestarse respecto a la lucha contra la corrupción. Entonces él dice que el problema de la industria anticorrupción es precisamente que la industria anticorrupción está ejerciendo las mismas prácticas que lo que está persiguiendo. Corrupción, pago de favores, trámites indebidos, conflictos, múltiples conflictos de intereses. Y esto ha traído el fenómeno que él menciona aquí, es que se priorizan las organizaciones anticorrupción en lugar de promover el activismo. Pero bueno, vamos a hablar de, al comienzo criticamos las organizaciones porque no habían definido el problema y yo sé que ustedes van a preguntarme, entonces, ¿cuál es la definición correcta? Y esta es la definición. Bueno, me falta la última. Camila Vergara, una académica chilena que en este momento se encuentra en Oxford haciendo su postdoctorado, tiene una tesis muy interesante y es que ella dice que el problema, que uno de los problemas de la corrupción es que no la hemos definido bien, o la definición actual de corrupción lo único que hace es perpetuar la corrupción. Nosotros tenemos el imaginario de que la democracia funciona de tal forma que el pueblo elige unos pocos para que esos pocos administren y tomen decisiones para el pueblo. O sea, pocos decidiendo por muchos. Lo que ha ocurrido en la práctica es que esos pocos gobiernan para esos pocos, para unas élites privilegiadas. Por lo tanto, se generan lo que Camila llama unas leyes corruptas, o aquí en Colombia lo llamamos los famosos micos en las leyes. ¿Qué ha pasado con la consulta anticorrupción? Voy a ponerles un ejemplo en el deporte. Hace 2 años, el ministerio publicó el protocolo para la prevención de las violencias basadas en género y el protocolo termina concluyendo que si hay un caso de acoso sexual y de abuso en el deporte, las organizaciones deportivas implementarán mecanismos para recibir la denuncia. Es decir, si una mujer está siendo acosada dentro de una organización deportiva donde seguramente quien abusa de ella es o el entrenador o el dirigente, que son quienes ostentan el poder vertical sobre ella, ella tendrá que hacerle su denuncia a ellos. Esto es absurdo porque lo único que hace es revictimizar y hacer que el problema no tenga ninguna solución. Pero se promueve que se está haciendo algo, que hay un protocolo. Hoy se firmó un pacto en el Congreso para, para crear una política de prevención del abuso contra las mujeres. Pero va uno y mira y otra vez tenemos el mismo problema que dice Camila, es que son unas élites decidiendo y legislando para ellos mismos. Lastimosamente no hay voces que son escuchadas, las minorías no se ven reflejadas, tampoco se implementa nada, se hacen muchas cosas para mostrar que se está haciendo algo, pero al final del día pasa lo que dicen los estadounidenses y es business as usual. O sea, seguimos haciendo lo mismo de siempre, seguimos masajeando el mensaje, manoseando el problema, pero no resolvemos nada. Por lo tanto, tenemos aún mucha tela por cortar. Ustedes como entrenadores, espero que se involucren y que se suban a este bus y empiecen a hablar de la integridad en el deporte desde 4 perspectivas. La primera, se presume se presume que el deporte es bueno por sí, por eso goza de tanta credibilidad, de tanta promoción, siempre que hablamos de deporte, educación y salud, siempre es algo bueno. Por lo tanto, se presume que el deporte por sí es justo, es incluyente, es seguro, promueve la excelencia y la sana competencia. Entonces, se entiende que la integridad es inherente al deporte. Segundo, se parte de la buena fe de que cada uno de los miembros que participan en el acto deportivo actúa con precisión y en función del rol al cual le ha sido encomendado. El árbitro impartir justicia, el entrenador dirigir sus deportistas, los dirigentes controlar los asuntos de seguridad, los asuntos externos y que nadie deba meter la mano donde no deba y ejercer presiones indebidas.
Pero hay otra vía hay otra perspectiva de la integridad, que es la integridad organizacional. Y la integridad organizacional se refiere a las organizaciones deportivas. Se espera que una organización deportiva que promueve los valores de la excelencia, de la amistad y del respeto, entre otros, se confía en que esas organizaciones son lugares seguros y que respetan esos valores y esos compromisos. La práctica nos ha demostrado que no es tanto así. Luego, hay una última faceta de la integridad, que es la integridad procedimental, y tiene que ver con los eventos. Los eventos como productos de esas organizaciones, se espera que esos eventos sean honestos y justos, desde cómo se diseña el evento, cómo se concibe, cómo se diseña la candidatura del evento y cómo se cierra el evento. Es así como dejo en el auditorio y le agradezco a Oscar, a los directivos de la Universidad Andina por esta invitación. Yo fui entrenador hace muchos años, pero ya me dedico al bajo rendimiento. Entonces, espero escucharlos. Oscar, Liliana, si hay alguna pregunta, si hay alguna observación, los invito a que conversemos. Por eso quise acabar un poquito antes para tener la posibilidad de conversar con ustedes. Claro que sí. Voy a dar una respuesta políticamente incorrecta. Oscar, los países que tienen mayores y más grandes problemas de corrupción son los países que mayor desarrollo normativo y más instituciones tienen girando alrededor de la industria anticorrupción. Esto da un mensaje a la audiencia de que se está haciendo algo, de que se está trabajando por la integridad. En Transparencia en el Deporte participamos a lo largo de todo este año que ya se va a acabar en el Observatorio Ciudadano de Corrupción. El observatorio es una iniciativa de la Organización de Estados Americanos y de la Cumbre de Lima que busca hacerle un seguimiento al compromiso de Lima. Lo voy a explicar como una historia. En el 2018, los presidentes de la región se reunieron en Lima y establecieron más de 60 compromisos enmarcados dentro de algo que se llamó la Cumbre de Lima. Y esa Cumbre de Lima le pusieron un apellido. El apellido es Gobernabilidad Democrática y Lucha contra la Corrupción. Lo que hicimos desde Transparencia en el Deporte fue evaluar el desarrollo normativo de Colombia en temas anticorrupción y evaluar con indicadores de práctica qué se ha hecho y qué se ha encontrado. Es como decir, qué tanto hemos avanzado en legislación, pero también qué tanto hemos avanzado en indicadores de práctica. Y para ello hicimos una recolección de información muy rigurosa a partir del 2018 hasta la fecha, que encontramos cuáles fueron los resultados grandes. Los resultados grandes los voy a presentar en junio en un evento internacional en Play the Game, pero les voy a dar un adelanto. Encontramos que Colombia es un país con alto desarrollo normativo en tema anticorrupción. Específicamente en el deporte, todavía no hay una legislación específica para los temas de integridad. Recientemente, en el año 2019, se aprobaron dos leyes relacionadas con una política antidoping que tiene que ver
básicamente con perseguir a los deportistas o a las personas que suministren sustancias. En eso es, digamos, en lo que más se ha avanzado, que hay legislación alrededor del tema, pero legislación alrededor del match fixing, de las apuestas deportivas, que es una tendencia, la regulación del control de dineros en obras públicas, todavía falta mucho. No hay nada en materia de protección de testigos, por eso lo dije ahora, el que denuncia se tiene que ir o se tiene que esconder, porque no hay garantías y mucho menos en Colombia. Entonces, yo diría pues, que todavía nos falta mucho, hay avances, hay muchas instituciones, hay un mapa enorme de organismos, de leyes, de decretos y organizaciones, pero todavía falta mucho y yo insisto, Oscar, en la necesidad de un activismo diverso, de un activismo artesanal, si se quiere. ¿Por qué artesanal? Porque la artesanía es algo que se hace con las manos y es algo que tiene la sensibilidad local. O sea, este discurso no es el mismo si te lo cuenta un profesor que está en el Chocó, otro que está en Bichada, otro que está en La Guajira, y nuestro interés no es capturar o cooptar ese discurso, es reunir personas y darles voz para que ellos presenten también cuáles son las problemáticas que ocurren en las regiones. En ese orden de ideas, pues falta muchísimo, además por el contexto que acabo de presentar. Ok, Mauro. Perdón que no podía abrir el micrófono. Pues no, Mauro, yo de verdad creo que tanto para los chicos, ojalá pudiéramos ver ahí algunas de las preguntas de ellos ahí en el chat. Y si alguien quiere hablar, pues levante la mano para que podamos abrirle el micrófono, porque creemos que a veces nuestras noticias nos dan una información, pero cuando hablamos con el deportista o incluso con el dirigente deportivo, tenemos otro tipo de información. Entonces, creo que esta radiografía que tú nos has presentado es muy importante en medio de todo esto que estamos viviendo. Estamos acercándonos a una época electoral, tenemos que decirlo abiertamente, también donde nos utilizan como deportistas y como dirigentes deportivos. Entonces, la transparencia también no es solamente que no cojamos plata, siempre les he dicho a los estudiantes que el tema no es solamente de plata, son muchas otras formas en que la transparencia se refleja. Entonces, yo creo que allí hay un tema muy importante sobre el cual nosotros hemos ido avanzando, pero efectivamente, como lo dices tú, tenemos todavía mucho camino para desarrollar y sobre todo es porque es una cultura, ¿no? Es una cultura que debemos crear, más que una normativa, es más una cultura totalmente diferente. Sí, porque en materia normativa el desarrollo de Colombia es alto. Ahora, en términos de gobierno abierto y gobierno digital, Colombia es uno de los primeros países en América Latina en la implementación de la estrategia de gobierno digital. En la implementación hay todavía vacíos. Yo no sé, Oscar, si tú que manejas bien sistemas, has hecho el ensayo de ingresar ay, se me va el nombre del sistema de información, donde están los contratos públicos. Ah, ok, sí. Al CDGIP, no sé qué, bueno, sí, donde está toda la contratación. Es imposible descargar un contrato de allí. Es muy difícil acceder luego al SECOP, se llama, el SECOP. Exacto. Si entras al SECOP no sales o no consigues la información que necesitas. Si haces un derecho de petición, la información llega incompleta o llega difícil de manejar, entonces tienes que esperar 15 días, luego tienes que hacer una tutela, luego las respuestas no satisfacen lo que se pide. Es muy complicado porque se cumple con la norma, pero no se satisfacen las necesidades de los usuarios. Luego, la famosísima y triste, célebremente frase
obedecemos, o se obedece pero no se cumple. Eso es lo que pasa en estos países latinoamericanos, que no es un asunto exclusivo de Colombia, también hay que decirlo. Gracias. Ana María Arias te manda saludos. Efectivamente, por allí escribió que el SECOP ya nos estaba ahí haciendo la copia ahí en el YouTube. Ana María, un abrazote ahí que nos esté siguiendo. Esta semana, sí, Ana María, un abrazo. Sí, sí, sí. Bueno, otra cosa que está sucediendo ahora, Mauro, que están haciendo efectivamente a través del estudio de Play the Games, es el tema de empoderar al atleta en todo lo que es el proceso de transparencia, digamos, que se vean como parte también del proceso y no solamente como un elemento más del deporte, sino quien puede tomar decisiones, quien puede imponer a través de la comisión de atletas. Desde la perspectiva nuestra, ¿qué tanto hemos avanzado en incluir a nuestros deportistas dentro de estas decisiones? Mira, nosotros escribimos un artículo muy interesante en transparenciaeneldeporte.com sobre el rol de las comisiones de atletas en los organismos deportivos nacionales, y para resumirte la historia, ocurre algo similar a lo que va a ocurrir con Caterina Ibargüen en el Congreso de la República. ¿Qué es más fácil que cambie? ¿El Congreso o Caterine? Lo más probable es que la cultura organizacional, el poder, las prácticas, las prácticas de la cultura organizacional del Congreso terminan capturando y cooptando las buenas intenciones que pueda tener Caterine como figura pública y muchos otros. Y es algo muy similar a lo que ocurre con las comisiones de atletas, y es que llegan atletas, pero un atleta hace parte de un comité ejecutivo que puede tener 6, 7 miembros o hasta más, y lo que termina ocurriendo en la práctica es que el atleta termina representándose a sí mismo, obteniendo los beneficios de hacer parte de la cultura organizacional del organismo, en lugar de velar por los intereses de los otros atletas. Hay un ejemplo muy interesante de cómo debería ser el asunto, y es en el Comité Olímpico Alemán. ¿Cómo intentan resolver el problema? Hay una comisión de atletas, tienen un presupuesto, hay un porcentaje de los ingresos del Comité Olímpico Nacional que se le destina a esa comisión de atletas, y son asesorados por profesionales. También hay un problema, y es que los atletas, por la naturaleza de su actividad profesional, pues no tienen tiempo para estudiar, y si estudian, tampoco son los más destacados de sus clases. Entonces, se gradúan con mucho sacrificio, pero su foco sigue siendo la actividad deportiva, ser entrenadores. Por lo tanto, eh, todavía falta mucho, pero el fenómeno que ocurre con las comisiones de atletas es precisamente ese, que terminan olvidándose de la población a la que representan y beneficiándose de hacer parte del comité ejecutivo y de la cultura organizacional. Muchísimas gracias a Mauricio por esta excelente ponencia. Yo, antes de que finalicemos, tengo una duda, y de Claro. pronto si tú nos puedes ayudar. Se habla claramente de la diferencia que hay entre las ciudades centrales y lo que tú decías, el llegar a esas regiones que son más lejanas, ¿cierto? Si es difícil el impacto en las ciudades grandes y centrales, ¿cómo llegar a impactar a esos que están a veces hasta olvidados por el mismo Estado? Bueno, Liliana, esa es la pregunta del millón, y yo pensaría, la propuesta es a ellos hay que darles las herramientas, hay que darles el presupuesto, hay que confiar en las capacidades de las personas. No podemos esperar
a que el nivel del discurso que tenemos en Bogotá sea el mismo que el que tienen en el Eje Cafetero, o el que tienen en Bichada, o el que tienen en La Guajira. Uno de los problemas de la gestión pública del deporte es precisamente que se planifica sobre la oferta y no sobre la demanda. Es decir, llega el Ministerio del Deporte a las regiones con la solución para un problema que no existe. Luego se ven los servidores públicos con problemas buscando soluciones, buscando problemas. Es al revés. Entonces llegan, vamos a hacer un evento de recreación. ¿Y por qué de recreación? No, porque tenemos un presupuesto para recreación, pero es que no necesitamos recreación. O aquí vamos a hacer una pista. ¿Y por qué una pista? No, porque hay un presupuesto para una pista, pero si aquí no nos gusta el atletismo, pero vamos a hacer una pista, entonces hacemos la pista. La solución, Liliana, está en invertir la pirámide en términos de recursos. O sea, a las personas y a las regiones les llega lo mínimo, eh, se llega con una oferta institucional que desconoce las necesidades de la población, y pasa lo que pasa, y es que los eventos, las actividades no tienen impactos, o lo que se hace es que se cumple con el contrato, se ejecutan los recursos, pero no se solucionan los problemas, no se crean capacidades. Em, Hay personas y organizaciones que lo hacen bien. El Grupo Internacional de Paz, que de hecho queda aquí en Medellín, tiene una estrategia de gobernanza comunitaria basada en la pregunta que tú me haces, y es crear capacidades locales. Acompañamos el proyecto por 3 años y después del tercer año la organización se va y ellos quedan con el entrenamiento, con las capacidades y con la posibilidad de autogestionar sus organizaciones. Pero eso solo ocurre en un ambiente de confianza, de colaboración y de autogestión. Yo pienso que ese es el camino. Es difícil porque es un cambio en la cultura y es un cambio también en las prácticas de la política, ¿no? Cuando uno en política hace este tipo de propuestas, lo primero que, pues claro, pues lo echan porque, o lo califican de tonto, porque dice, pero ¿cómo vas a hacer eso? ¿No? La idea es descentralizar los recursos. Estos son los recursos que hay, hagan lo que ustedes necesitan en este momento. Sí, los acompañamos, pero la decisión la toman ustedes. Suena utópico, pero yo creo que así debería ser. Muchísimas gracias, Gracias a ti Mauricio, por esa por... pregunta tan interesante. Es que te tenía ahí la duda. Muchísimas gracias a Mauricio. Si en este momento alguien de pronto tiene preguntas sobre la ponencia de qué hablamos cuando hablamos de integridad en el deporte, nos gustaría escucharlos. Bueno, si no, los invitamos a que sigan @TDTransparencia y por allí charlamos y nos seguimos y hacemos comunidad, que es la idea de esto. Perfecto. ¿Es en Instagram? En todo, En en todo nos todas. llamamos igual, sí. Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, en todos. Perfecto. Entonces, @TDTransparencia. para que sigan a La Mauricio conversación. Hernández allí y continuamos con esta conversación. Te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por habernos acompañado y por aportarnos en algo tan importante que a veces creemos que el entrenamiento es solo entrenar y dirigir entrenamientos, pero nos olvidamos de esto tan importante. Te despedimos. Muchísimas gracias por participar con nosotros. Y a continuación, Gracias. Chao, feliz noche. que estés muy bien. Para finalizar esta primer parte de nuestro Congreso Internacional en nuestro día, le damos la bienvenida a Deportes Alternativos. Para hablarnos de ello, nos va a hablar Ricardo Acuña, quien es entrenador deportivo, instructor recreativo deportivo de la Universidad de San Agustín de Arequipa, Perú, técnico en recreación comunitaria, excúsenme, de Pamplona, Santander, Antropología, Cultura y Social, Universidad de Rice University de Estados Unidos, presidente del CODAS Sports y del Consejo Argentinos de Deportes Alternativos, entre otros cargos. Adelante, por favor, con su ponencia y muchas gracias por su tiempo.
Hola Liliana, no sé si me oyen, si Sí, me están señor. oyendo, estaría genial ahí, buenísimo. Bueno, muchas gracias por la presentación, lo de menos porque sigo siendo una persona común, tal cual somos todos iguales en esta tierra, tratamos de hacer cosas para innovar, para tratar de poner esa cuota de novedad, sobre todo en la parte deportiva y tratar de estar en contra de lo que es hegemónico o tratar de mostrar otra realidad que está en el mundo y que no se puede ver, ¿no? Bueno, creo que ustedes podían compartir mi presentación que se había enviado, creo que había hablado un ratito, ahí está, muy bueno. Vamos a esperar a ver si viene, pero bueno, contarles que el tema de deportes alternativos, Colombia está muy bien, muy avanzado. La organización que vos mencionabas, Liliana, es Coda Sports, o junto Coda Sports. Bueno, en este caso, Colombia tiene su filial también de Coda Sports, ahí en Bogotá, está coordinada por Jaime Granados. Toda la gente de la Fundación Ariandina que me ha dado una excelente y cálida bienvenida allá por el 2018, en la primera visita a la universidad, fue brillante y seguimos conectados ampliamente, tanto con Guillermo Latorre, con Jaime, con Elkin, con el profe Germán, que ha venido incluso a Argentina, el profe Sergio, todas personas muy queridas para nosotros porque han apoyado el movimiento de los juegos y deportes alternativos desde el primer momento, ¿no? Bueno, como ahí estamos viendo en la placa, mi nombre es Ricardo Acuña, ese es el nombre, Ricardo Comodoro Rivadavia es el lugar donde nací, Chubut, Argentina. Chubut, la ciudad de Comodoro Rivadavia está a 2.000 kilómetros casi de Buenos Aires, por lo cual estamos ahora en este momento desde este lugar, desde la Patagonia Argentina. Creo que el lugar más lejos de Sudamérica, estamos conectados vía este gran congreso de área andina, ¿no? Bueno, pasamos una placa más hacia adelante para empezar a contarles algunas cosas que tiene esto del deporte alternativo, ¿no? Bueno, ahí está pasando. Bueno, yo represento al Consejo Argentino de Deportes Alternativos, soy el presidente en este momento por un periodo de 4 años. Este consejo involucra 96 asociaciones deportivas que promueven los deportes alternativos. Es decir, los deportes alternativos son deportes, tal cual cualquier deporte hegemónico del planeta. También son deportes como ellos, tienen sus mundiales, sus campeonatos continentales, en muchos casos, campeonatos y grandes torneos de esos deportes, aunque uno diga, no sabía, no tenía conocimiento de esto. Bueno, Codasport justamente se encarga de este momento, de tratar de dar a conocer actividades que están ocultas o están tapadas por la hegemonía que tenemos en Latinoamérica. Obviamente somos muy conscientes que el fútbol nos atraviesa en todo sentido, en Argentina, en Colombia, en Brasil, cualquier lugar de Sudamérica yo creo que está atravesado por el fútbol 100%, entonces estamos todos a la sombra de un coloso que se encarga de tener participación masiva. En Argentina hay 15 canales de televisión que se dedican al fútbol exclusivamente, por lo cual queda muy poco para el resto. El poco resto que hay se lo lleva rugby, vóley, handball, básquet, hockey y no más, automovilismo, caballo de carrera. Y si uno hace una encuesta en la calle en Argentina y la gente conoce 15 deportes, 20 deportes, el común de las personas, ¿no? Sin embargo, hay mucho más, ¿no? El sponsor Edubic Inspira es una cooperativa catalana que es nuestro único apoyo, digamos, fuerte por el momento, así que seguimos trabajando fuerte. Comisión de Deportes Alternativos son las siglas de CODA. Pasamos una placa más. Contarles que esto, lo que vamos a hablar brevemente, es una pequeña mirada, un cambio de mirada a las prácticas lúdico-deportivas, ¿no? Yo les estoy hablando básicamente de mi rol de técnico en recreación, pero deportista, ¿no? Como deportista, ahora en estos momentos estoy alejado de las lides deportivas, tengo 53 años en este momento, pero hasta los 49 estuve representando a mi país. Lo hice en 7 deportes diferentes, con muchísimo orgullo y tratando de contar esa experiencia, de decirle a las personas que se puede representar en muchos deportes más allá de lo hegemónico, ¿no? Cuando a veces me decían, me encantaría representar a mi país. Bueno, se puede, hay mucho más de lo que uno tiene como objetivo. Enseguida piensa en fútbol, tenis, golf, que son los más redituables, digamos, esto el caso puntual de Argentina, ¿no?
Entonces, ahí uno habla de decir, ¿por qué tengo que dedicarme a esos deportes si hay un panorama inmenso de deportes en todo el planeta en el cual uno podría representar al país? Pero bueno, pasa eso y nosotros nos dedicamos a mostrar esa cantidad de deportes que hay en el mundo. En este momento tenemos en Argentina y Latinoamérica 448 deportes listados, más allá de los 30 y pico deportes olímpicos, más allá de los 30 deportes adicionales a los que son parte del programa olímpico, que hacen un cúmulo de unos 60 deportes. Bueno, más allá de eso, ahí arrancan a aparecer deportes alternativos. 436 deportes y juegos es muchísimo, porque hablamos de un mundo globalizado donde hoy podemos saber qué juegan los niños y las niñas de Sudáfrica, qué se juega en India, en Bután, en Australia, en Alemania, en Austria, en México, en Surinam. Entonces tenemos un mundo globalizado, a eso nos dedicamos. Codasport trabaja en todo el planeta, con deportes de todo el planeta, investigando. La palabra que más nos gusta es esto, la tabla que vamos a mostrar ahora, de cómo ha ido creciendo el movimiento alternativo, tanto en Argentina como en Colombia. En Colombia el crecimiento empezó hace unos años, a partir del 2018 fuertemente, más allá de que había muchos indicios, mucha gente trabajando individualmente con muchos deportes, también hay muchas federaciones que ya están activas en Colombia y que trabajan muy bien por esto del deporte alternativo, ¿no? Pasamos una placa más. Ahí está. Empezamos en Argentina hace mucho tiempo con un cúmulo de deportes que a mí en su momento, cuando recorría el mundo junto al deporte bádminton, que es el que me ha hecho poder conocer más allá de las fronteras nacionales, más allá de mi juventud de viajero, de curioso, de haber conocido toda América viajando, luego comenzó una etapa en Argentina, el año 90, donde se podía viajar un poco más. La cuestión económica era que $1 valía $1, en Argentina $1 estadounidense era similar a $1, por lo cual los gobiernos subsiguientes, a partir de 1991, comenzaron a apoyar fuertemente el deporte porque era algo económico. Eso permitió que, en base a bádminton, que fui el fundador de la Federación Argentina, el técnico de la Selección Nacional muchos años, me permitió conocer el mundo y ver que había muchos deportes que en mi país no eran practicados. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué era la pregunta? La pregunta era la hegemonía del fútbol y muchas otras cosas más que ocultaban esto de poder mostrar deportes como lo que están viendo ahí en pantalla, los nombres: lacrosse, sepak takraw, tag of war, que es hinchada o batalla de fuerza, como le pueden llamar, indíaca, korfball, kabaddi, handball y fútbol australiano. Ellos fueron los que arrancaron, digamos, los 8 que iniciaron la idea Codasport, ¿sí? En su momento se llamó Odasport, pero esto fue lo primero. Lacrosse, un deporte nacional de Canadá, implementado en Argentina, sí es probablemente. Sepak takraw, originario de Tailandia y Malasia, se juega en Colombia hace muchísimos años de la mano de Jaime y de Memo Latorre, ¿no? Gente que está relacionada también con el kickboxing, con el kabaddi, que son deportes, como ahí estamos viendo, tanto hinchada, indíaca, korfball, una diversidad de prácticas que fue la base de Codasport. Codasport inició el movimiento en Latinoamérica, cuando en España también se hablaba de deportes alternativos, pero con otra mirada que incluía básicamente el skateboard y un par de actividades más, que para nosotros por el momento no eran alternativas, pero luego pudimos congeniar para hablar de lo mismo, de separar los alternativos de los extremos, de los deportes extremos, que era el principal motivo de confusión en su momento, ¿no? Porque la gente hablaba de alternativos en el año 2000 y pensaba en paintball, ¿no? Ustedes vieron la pelotita que se dispara con pintura, por ejemplo, a la delta, parapente a motor, lanchas moto de agua, muchas cosas que eran deportes extremos, deporte espectáculo, excluyente, porque si yo no poseo una moto de agua, es muy difícil que la practique. En cambio, uno puede jugar lacrosse con envases de plástico que se puede encontrar, de productos de limpieza, utilizando y reutilizando cosas, ¿no? Entonces, ese es el espíritu alternativo. Pasamos una placa más. Una placa más, juego y deporte alternativo, a veces cuesta comprenderlo, ¿no? Pasamos a la siguiente, y acá habla de algunas definiciones pequeñas, no somos nadie para definir nada, pero bueno, contarles que lo que uno puede mostrar, ¿no? Es inclusivo, simple, menos de 70 países que figura ahí, es por una cuestión numérica, pero un deporte antes se pensaba que era olímpico cuando superaba los 70 países miembros, entonces
era un número caprichoso del Comité Olímpico Internacional, pero bueno, ahora ha cambiado mucho porque se rige mucho en la economía, la participación o la implementación de un deporte en los Juegos Olímpicos, no la incorporación, digamos, ¿no? Bueno, los materiales, como hablábamos antes, de reemplazo, sí, no implica animales ni elementos mecánicos, ningún deporte alternativo implica eso. Las reglas se tienen que resumir rápido, 5 o 6 minutos y a jugar el resto de la hora. Hay muchos lugares de Argentina y calculo que también en Colombia que la educación física semanal es escasa, por ahí quizá 1 hora por semana, entonces que uno se va a poner a explicar o trabajar sobre la técnica del voleibol o del béisbol, trabajar mucho esa faceta, hace por ahí que la clase no sea lo que el niño y la niña espera, ¿no? El niño y la niña esperan jugar, la palabra mágica, jugar, juego, todo basado en el juego. Los alternativos son juegos, porque la mayoría de los deportes, hasta que ganan un alto rendimiento, toman un estado de juego muy interesante, donde se puede jugar y disfrutar y aprender con esa emoción positiva que hace que la persona vuelva a reiterar, y quiero jugar un deporte de esos raros, quiero jugar un deporte de esos emergentes, alternativos, como le quieran llamar, pero algo diferente a lo que tiene todo el día en su televisor, a lo que tiene todo el día acceso a través de fuentes masivas de información. En este caso, los alternativos tenemos una aliado muy fuerte que es YouTube, que todo lo que hablábamos hace 20 años ahora está reflejado en video, y hemos ganado una credibilidad, entre comillas, que siempre lo tuvimos, pero que pasaba que a veces algunas personas decían, es increíble que exista campeonatos mundiales de aviones de papel, por ejemplo, y sin embargo se puede ver ahora poniendo aviones de papel como búsqueda, y hay mundiales en Austria, en el techo de la oficina de Red Bull, y hay mucha movida en el mundo de deportes que uno no imaginaba, realmente no imaginaba, ¿no? Bueno, un deporte tiene que ser esto, como dice acá, es indistinto su desarrollo en el alto rendimiento. Hay muchas maneras de representar a los países en estos deportes. No es lo mismo jugar un mundial de fútbol, es muy difícil acceder a una selección nacional, y luego a un campeonato, y jugar un mundial de fútbol es para los que están tocados por la varita mágica, ¿no? Es muy difícil. Sin embargo, quizás llegar a un mundial de Cavadi, a un mundial de lacrosse, a un mundial de Lagori, sea algo un poco más simple, dado el apoyo que tienen esos deportes a sus campeonatos mundiales, ¿no? Bueno, pasamos una placa más, así como para seguir mostrando un poco. Algunas ventajas y características, como dice la placa, de cada uno de estos juegos. Pasamos una más y les cuento así como para hacer un resumen, ¿sí? Más allá de que la próxima semana estaremos presencialmente en Warne, en Medellín, cerca de Medellín, en un evento académico internacional muy interesante basado en los deportes alternativos, gracias a la invitación del municipio de Warne, de Medellín, así que estaremos presentes en tierras colombianas, cruzaremos toda Sudamérica, hoy ya estamos anticipando de manera virtual. Bueno, lo que es esto, el nivel de juego homogéneo, al principio, estamos con un grupo de personas que no conocen los alternativos, pero nosotros llegamos y les comentamos de algo nuevo, de algo novedoso, que se juega con una pelota entretejida, quizás de madera. Esa novedad hace que haya más ganas de jugar y un nivel de juego homogéneo. Nadie es superior a nadie. Es algo nuevo, estamos todos y todas en igualdad de condiciones, por lo cual me permito probar quizás, ¿no? Las tasas de participación son muy altas en los alternativos. La variedad de actividades, bueno, hablábamos de 448 deportes, que es participativo, novedoso y las reglas fáciles, 5 minutos y a jugar. No tiene que haber mucho. Obviamente el alto rendimiento implica después un conocimiento del reglamento superior, ¿no? Se hace más fuerte, más detallista quizás, ¿no? La simpleza de los materiales, lo podrán ver, hay más de 30 deportes con una pelota de voleibol, simplemente, gramos más, gramos menos, se puede utilizar la alternativa a una pelota de voleibol. También está la posibilidad de construir los implementos, muy fáciles, ¿no? Así en la simpleza de materiales también tenemos 20 juegos de India incorporados en la clasificación que no requieren material deportivo, ni siquiera una pelota, ni una meta, ni un silbato, ni siquiera una cancha especial, sino que un espacio de tierra, a veces elementos que brinda la naturaleza, y son deportes que incluso están en los Juegos Asiáticos, son similares a los Panamericanos, reparten medallas. Bueno, la posibilidad de construir los implementos la da esta facilidad que tenemos de poder reemplazar con alternativas, básicamente, el nombre es muy amplio, y bueno, eliminamos el azar también, ¿no? Hacemos una plaquita más. Acá hablamos de la adaptabilidad, la utilidad, el terreno de representación internacional a explotar, algo que
muchas personas dicen, qué interesante por ahí poder representar a mi país. Sí, no solo lo podés hacer en los deportes más conocidos de tu país, que sería algo brillante, porque no solo representás a tu país, sino que a su vez tenés la oportunidad de salir en televisión, en ser una persona, digamos, famosa, por ponerle un título, pero en estos deportes se goza muchísimo, se la pasa muy bien. Les puedo asegurar que hemos llevado, por ejemplo, en 10 años a India, un país que nos solventa los gastos para poder ir. Inclusive, fíjense qué clase de alternativa, qué clase de gestión diferente se hace cuando un deporte nace ya con el mundial asegurado. Entonces, fíjense que el mundo de los deportes alternativos es totalmente diferente a lo que son los mundos de deportes hegemónicos, ¿no? Bueno, también puede ser utilizado básicamente como una transferencia hacia deportes convencionales, se puede usar como una práctica, como un entrenamiento, como una introducción, una entrada en calor, este concepto multicultural y que nosotros trabajamos de esto, de ganarle tiempo al ocio dañino, digamos, al ocio que ninguno de nosotros queremos para nuestra juventud. Nos gusta que estén ocupados en algo y si vamos a un club o a un espacio libre, en Argentina se llaman playones, donde la gente juega libre, a veces tener entretenimiento, tenés un deporte como para que esos chicos y chicas tengan una actividad más para hacer, ¿no? Pasamos una plaquita más. Los ítems, una serie que siguen en la siguiente placa, les contamos brevemente de qué se trata esto que a veces tratamos de destacar, ¿no? El espíritu colectivo, la coeducación, basta de deportes de hombres, deportes de mujeres, trabajamos en una integración hace mucho tiempo, sobre todo y trabajando muy fuerte en lo que son personas con discapacidad. De hecho, está la carrera, desde Argentina se puede cursar la especialización en deportes alternativos adaptados, que sale pasado mañana nuevamente, se abren las inscripciones, se cursa para todo Iberoamérica, es un caso único. También tenemos la certificación internacional en deportes alternativos también, que dentro de 2 días vuelve a abrirse la inscripción. Son carreras que se cursan de Argentina con el apoyo de Codasport, que es la entidad pionera en todo esto, ¿no? En Iberoamérica, ¿no? Lo que es superación de estereotipos, hablábamos justamente, basta de deportes de hombre, basta de deportes de mujeres, exclusivamente y que no puede trabajarse, ¿no? Muchísimos otros deportes son mixtos, se puede jugar, aparte por reglamento, no es que se hicieron mixtos porque ahora está muy de moda la cuestión de género, no, estos deportes ya vienen mixtos de su creación, como Korfball, ¿no? Que uno habla de Korfball, se inventó en el siglo XIX, justamente el básquet estaba en América, el Korfball en Europa, el básquet era para hombres en Estados Unidos al principio, y el Korfball ya incorporaba 4 varones, 4 mujeres en un equipo, ¿no? Bueno, el éxito y autoestima la dejamos para el final porque parece la mejor. Dinamismo y riqueza motriz, y bueno, esto de la atención a la diversidad también. Tenemos mucha cantidad de deportes y son sencillos, ¿no? El éxito y la autoestima creemos que es una de las fases fundamentales, ¿no? Ya que los deportes que nosotros utilizamos como herramientas son muy simples, muy básicos, y quizá para cumplir con la meta del deporte, por ejemplo, cachebol o tapebol de Brasil, se necesita pegarle un palmazo, una palmada a la pelota, solo una en el caso del cachebol, o 2 en el caso de tapebol, no más de 2, no más de 1 en el caso de cachebol. Son 2 deportes, un deporte argentino, cachebol, un deporte brasileño, tapebol. Bueno, la única cosa que hay que hacer es eso, entonces no se puede tomar la pelota con las manos, sería un penalti, no se puede tocar 2 veces seguidas en el caso de cachebol, ¿sí? Ni 3 veces en el caso de tapebol, por lo cual todo lleva a un penal. El penal es una acción muy linda porque es muy fácil, uno suelta la pelota, rebota contra el piso, palmazo, el arquero tampoco puede atraparla con las manos, entonces es muy fácil tener un palmazo a la pelota. ¿Quién no puede pegar un palmazo a la pelota? Es algo simple, es algo que genera que nadie me regañe, que nadie me diga nada, le pegué un palmazo, como el juego a veces es un caos al principio, todos tratan de pegarle un palmazo para cualquier lado, nadie se siente regañado, nadie se siente que lo están retando, digamos, en Argentina se llama retar el regaño, la paso bien, fui útil, me sentí bien, mi autoestima fue con pequeñas microcuotas subiendo un poco, entonces me sentí conforme y eso asegura que yo quiera seguir jugando ese deporte, ¿no? Bueno, esas son las cosas que generan todo el deporte. Incluso el deporte cachebol que les hablaba es tan importante. Miren qué raro que es el deporte, miren qué raro que es el juego y el deporte alternativo y cómo se diferencia de la competitividad cruda que tienen los deportes, que bueno, sabemos que a veces es ganar o morir, blanco y negro, guerra o paz, todo es todo o nada. En Argentina es muy popular el rugby, ¿no? Acá el rugby, digamos, y las arengas son tremendas.
y ese tipo de competencia es lo que el alternativo, el deporte más tranquilo, donde se gana o se aprende, trata de dejar de lado un poco esa competitividad cruel y durísima, ¿no? En Argentina el deporte cachebol, el que coloca un gol en la meta del otro, que convierte un gol, se lleva 2 puntos por el gol, ¿no? Pero, ¿qué pasa? El equipo que es receptor, que estaba atajando, que no pudo, que sufrió un gol, sufrió, por decirlo de una manera dramática, ese equipo tiene la oportunidad de celebrar el gol que acaba de recibir. Si celebra el gol que recibe, el gol no vale 2, vale 1, gracias a la celebración del gol de mi rival. Piensen un poco que esto sería algo tremendo para el fútbol, de la manera que lo vemos, la manera que lo ven los pseudo periodistas deportivos que tenemos en todos los canales, que se autodenominan periodistas deportivos, pero solo hablan de 4 o 5 deportes, por lo cual no hay deportistas, no hay periodistas deportivos completos, los podemos contar con los dedos de la mano. Yo también creo que en Colombia también se puede pasar lo mismo, la mayoría son todo fútbol y 5 o 6 deportes más que tampoco hablan con la propiedad que hablan con el fútbol. En este caso es muy raro, pero fíjense, en Argentina se puede, y si los pueblos originarios que habitaron nuestro continente lo podían hacer y pueden hacerlo actualmente, festejar el gol de los 2 equipos, es decir, yo sufro un gol, me colocan un gol en mi meta, pero agradezco al otro equipo por el gol, me pareció bien, lo puedo felicitar. ¿Por qué ellos podían y nosotros no? ¿No? Esas como visiones diferentes que tenemos en el siglo XXI, de que me hacen un gol y es el drama de mi vida, perdí, ¿qué pierdo? ¿Qué pierdo? No pierdo nada. Pierdo nada, aprendo. Si no gano, aprendo, el lema de los alternativos, ¿no? Bueno, pasamos a una plaquita más, creo que estamos en tiempo, igual ustedes me avisan cuando tengan que ir a las preguntas, así que nos queda una plaquita más. Es como un cuadro de resumen. Estos son los 4 pilares de Codaport, la página web, deportesalternativos.com, para quien quiera. Esto ha sido la evolución de los docentes que se reportan con actividades en juegos y deportes alternativos. Sí, hemos superado largamente los 2.000 profesores en el año 2020, ahora estamos más arriba de casi 4.000, acá está por provincia, cómo fue el incremento incluso en esta tabla, cómo fue el incremento de los deportes que contenían la clasificación generada de Codaport, ¿no? Empezó con una cantidad de deportes más pequeña hasta el momento que ahora, como figura en el último renglón, 448, que en el momento ahora es 456 deportes, ha incrementado mucho más, como que si la investigación ahora es más lento el proceso de incorporación, porque ya hay mucho descubierto, aunque todavía queda muchísimo por descubrir, ¿no? Bueno, pasamos una placa más. Esto es en Argentina puntualmente, pero para mostrar que tampoco es todo el país el que está cubierto por los alternativos en mi país, por ejemplo, como usando como ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos que Argentina tiene 24, se divide en 24 provincias, de los cuales tenemos una fuerte presencia en 6 o 7 provincias muy fuerte. No tiene que ver la posición, ¿no? Porque Buenos Aires, que es la más grande, la más populosa, es una de las bases del alternativo, pero no todas las poblaciones grandes, ¿no? En la Patagonia es muy popular, las realidades son muy diferentes. De hecho, el deporte alternativo también trabaja sobre los escenarios deportivos disponibles, porque muchas de las consultas que tenemos como ONG es básicamente, profesor Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo están? En mi espacio, en mi pueblo, tengo un salón que tiene 5 metros de alto, no me sirve para nada, ese es el gran pensamiento, ¿no? El piso no es liso, tiene una especie de piso muy rugoso, si los chicos no pueden deslizarse, me cuesta jugar a todo. Yo creo que no puedo jugar voleibol, no puedo jugar nada. Sin embargo, hay 100 deportes para ese lugar, ¿sí? Esa es la idea, no darle los 100 deportes, sino que seleccionarle 5 o 6, pero que se adapten al espacio que poseen, ¿no? Justamente la adaptabilidad es una de las cosas de los alternativos. Y la encuesta número 2 que estamos viendo ahí habla del nivel de satisfacción de los profesores una vez que utilizan los alternativos, ¿sí? Les consultamos una vez por año a casi todos los profesores cómo se sienten luego utilizar los alternativos y cómo se siente su población, ¿no? Los chicos y las chicas que pueden gozar con esos deportes o conocer algo nuevo, al principio un poco con desconfianza, ya que ellos también conocen lo hegemónico y quieren siempre lo mismo, ¿no? Pero cuando uno les muestra que el mundo esconde muchas cosas, empiezan a tomar ese gustito y la curiosidad es algo importantísimo
Y hoy por hoy, con un teléfono, muy probable que tenga alcance a la búsqueda y buscar y ver que, por ejemplo, el escondite, como decimos en Argentina se llama escondida, creo que en Colombia es el escondite, es un deporte, más allá de que toda la vida va a ser un juego muy lindo por sobre todas las cosas, que todos y todas lo jugamos seguramente, pero bueno, saber que en Italia ya hay 7 mundiales desarrollados de escondite, por ejemplo, ¿no? Y tiene un reglamento muy interesante, ¿no? Vamos, una plaquita más, que es la última, creo, donde... A ver. Ah, bueno, estos son los Codasport que ya están funcionando en este momento en todo lo que es Latinoamérica, básicamente. Codasport Chile, Uruguay, Colombia, México, Brasil. El primero fue el Codasport México, luego vino el Codasport de Uruguay, Chile, Colombia, que se incorporó en cuarto lugar, Brasil, y luego ahora en octubre del año pasado se sumaron Bolivia, Perú, Honduras y Cuba hace muy poquito. Cuba se hizo en el 2021. Todo eso es compartir la misma idea del deporte alternativo, del deporte emergente, las nuevas prácticas deportivas urbanas, no urbanas, de juegos autóctonos, de juegos de pueblos originarios, básicamente de juegos ancestrales, formados o reformulados en deporte, ¿no? De hecho, nosotros una vez al año hacemos el Encuentro Nacional de Deportes Alternativos. Este año es el 11 y 12 de diciembre. Hemos tenido delegación colombiana en la última edición, 2019. 2020 no pudimos hacerlo, y volvemos a la carga este año. Quizás tengamos algún representante de Colombia, que hay mucha gente que le gusta los alternativos y se viene directamente a jugar en un fin de semana. Este año van a ser 100 deportes diferentes. Los invito en la página deportesalternativos.com, de ahí pueden acceder a todas las cosas que disponen de Codasport, ¿no? Que Codasport casi no tiene fronteras. Sí tenemos algunas fronteras, pero quiero decir, tratamos de llegar a muchos lados, ¿no? Así que probablemente la semana próxima estemos por ahí, también, no sabemos todavía, ojalá podamos hacer una visita a la Fundación Ariandina, yo creo que sí, pero bueno, en este momento es contarle esto, ¿no? Pasamos una más, y esto es lo que es la transformación que tiene la Mundial de Deportes Alternativos, que era IASO en su momento, se fue fundada en Australia, y ahora se llama WASG, actualmente soy el presidente hasta el 2023. Esto reúne 34 ONGs del mundo que representan a 33 países, ¿no? Es un movimiento muy coordinado y muy organizado, ya lleva 18 años casi de funcionamiento. Argentina, Canadá, Alemania, Puerto Rico y Australia fueron quienes le dieron el espaldarazo inicial, ¿no? En este momento Alemania es el país que más tiene, con 98 deportes alternativos desarrollados, y Argentina 96. Venimos ahí, ¿no? No al mismo nivel de desarrollo, pero desarrollo al fin. Es un pueblo muy deportista, que aquí tampoco nos importa mucho tener prensa o no de los deportes, sino que el fanatismo, la alegría de poder jugar a lo que a uno le gusta, es suficiente a veces para practicar un deporte alternativo. Bueno, creo que estamos en tiempo, no les quiero sacar más tiempo, hicimos los minutos, así que esta es la última placa donde está la comunicación con nosotros, deportesalternativos.com. Así que muchas gracias por esto, por el espacio de Ariandina, que siempre fue una casa de deportes alternativos. Realmente no podemos más que dar palabras de agradecimiento a la recepción que tuvimos cada vez que pusimos un pie en esa sede tan hermosa ahí en Bogotá. Así que solo palabras de agradecimiento, y si alguna pregunta hay, obviamente, bienvenida sea Liliana. Muchas gracias a Ricardo Acuña por su ponencia sobre deportes alternativos, y vamos a compartir, si tienen algunas preguntas, nuestros asistentes, por favor, las pueden escribir en el chat, bien sea en Teams, también lo podemos hacer por YouTube, y nosotros estaremos aquí dándole las respuestas oportunas. Muy bien, muchas gracias. En este momento parece que no hay muchas preguntas, pero yo sí tengo una duda. Ustedes, digamos, en este momento que la tecnología está en tanto auge, ¿cuáles de estas herramientas están pues utilizando de una forma amplia para poder llegar realmente a que conozcamos los deportes alternativos? Porque también sucede que nos quedamos con los mismos deportes alternativos, ¿no? Hay muchísimos, pero al final de cuentas conocemos los que son más populares y el resto... Cuesta. Mirá, te voy a contar, Liliana, el año pasado, en octubre de 2020, hicimos algo que nunca pensábamos que lo podíamos hacer, utilizando la herramienta Zoom disponible.
hicimos un congreso virtual mundial de deportes alternativos. Pero no lo quisimos hacer algo común y pequeño, sino que lo hicimos de 12 jornadas de 8 horas, cada una de las jornadas, lunes, miércoles y viernes, la siguiente semana lunes, miércoles y viernes, así por 4 semanas. Incluso estuve moderando todas las charlas, 118 charlas de 114 personas de 36 países diferentes, donde se habló de 112 deportes diferentes. Es decir, tuvimos una media de asistencia aproximada a los 150 personas promedio por charla. Permitió conocer deportes desde Micronesia, Azerbaiyán, Filipinas, porque como hablamos al principio de esta globalización, los contactos que tiene Codasport, los vamos generando a través de esto, del vínculo, de decir, qué lindo deporte que has inventado, mirá, te comparto mi deporte, vos me compartís tu deporte. Muchos creadores de deportes se acercan a Codasport y utilizan como un vínculo de desarrollo y un vínculo de promoción, porque dicen, inventé un deporte, y nosotros alentamos la invención de deportes, por lo que nosotros queremos que cuando llegue ese deporte, vamos a ayudar en esto, contar quién es el inventor, cuándo lo inventó, de dónde es el inventor, y tratamos de socializarlo. El momento fue el gran congreso en el 2020, en octubre del año pasado, septiembre-octubre, por lo cual, obviamente, después de ese congreso, quedamos exhaustos de Zoom, no queríamos saber nada de sentarnos frente a una computadora, porque fueron 118 charlas. Incluso este año sufrimos lo que la mayoría de la gente, ¿no? Quizás un hastío muy grande con el tema de lo virtual en los últimos 3-4 meses, como ha comenzado la presencialidad, mucha gente ya no quiere conectarse, quiere abrazarse, quiere jugar, quiere salir, pero bueno, la ventaja que tiene la virtualidad es esto mismo que estamos haciendo ahora, charlando a la gran distancia, toda Sudamérica de distancia, entre ustedes y nosotros, así que eso fue la herramienta más grande que usamos, y el evento aparte más grande, yo no había visto ningún evento tan grande en tanta cantidad de asistentes y ponentes, ¿no? Pero bueno, nos salió hermoso, esperamos repetirlo, no con esa magnitud, ya lo vamos anticipando, pero bueno, el año próximo hacerlo un poco más reducido, ¿no? Pues esperamos poder asistir. Muchísimas gracias de nuevo por esta ponencia, por compartir tu tiempo y tus experiencias con nosotros, Ricardo. Muchísimas gracias, de verdad. Espero que tengas una excelente noche. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, y para finalizar, la Fundación Universitaria del Área Andina, desde la Facultad de las Ciencias de la Salud y el Deporte, encabezada el programa de profesional en entrenamiento deportivo, le damos las gracias a todos nuestros ponentes del día de hoy por su participación y, por supuesto, a todos nuestros invitados por asistir y compartir con nosotros este espacio para reforzar los procesos académicos. De igual forma, invitarlos a continuar acompañándonos el día de mañana, desde las 9 de la mañana, hora colombiana, en donde daremos inicio a nuestro el tercero y último día de nuestro primer Congreso Internacional de Entrenamiento Deportivo, Pedagogía y Administración, cuarto coloquio de práctica deportiva. Entonces mañana los esperamos y que tengan una excelente noche, que estén muy bien.